Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien y hoy quisiera hablar de varios temas, sobre todo el de la libertad de expresión. Por lo regular se piensa que en este mundo hay muchísima libertad de expresión, de palabra y que pues todos podemos decir lo que queramos. Sin embargo, ha sucedido un caso recientemente en el cual un youtuber muy famoso, Chumel Torres, un chavo de Chihuahua, Eh, pues ahora sí que dicen que de árbol caído eh, todos hacen leña. Y sí es lo que he visto. Todo, bueno, muchísima gente, muchísimos periodistas que jamás lo habían atacado públicamente, ahora salen pues como manadas, como manadas. Y pues habría que preguntarnos si es el estado orwelliano, si estamos viviendo ya 1984 o qué es lo que está sucediendo, si realmente existe la libertad de expresión o cómo está esto de la libertad, cómo pues uno tiene libertades, pero también mientras no interfiera en los derechos de las otras personas, ¿no? Eh, Esos temas creo que parecieran muy sencillos de abordar y pues imagínense, dicen ahora sí que la leyenda negra que en el tiempo de los aztecas pues no se le podía ni siquiera ver a los ojos al tlatoani, eh, no se le podía ver directamente, ahora sí que ni tocar con el pétalo de una rosa. Y esta actitud pues ha sido muy constante a través de la historia. Eh, la libertad de expresión pues pareciera que no ha existido y de hecho mucho tiempo pensé que sí, los comediantes, los cómicos, incluso Chumel se define como un cómico ahí en una entrevista que tuvo con Franco Escamilla, un comediante bastante bueno, un estandopero bueno, excelente, aunque no concuerdo con él en muchas cosas, tampoco concuerdo con Chumel, pero como dicen, no necesitamos pensar igual, o sea, cada cabeza es un mundo, cada mente es un universo y todos pensamos distinto. Incluso en una misma familia, yo recuerdo como Leopoldo Mendivi López, un gran escritor, que nos abrió los ojos con respecto a figuras históricas como lo son Francisco y Madero. Francisco y Madero que, bueno, mucho tiempo pues tuvimos la versión oficial, la versión de Estados Unidos y la versión de los gobiernos. Eh, Igual como Porfirio Díaz, como pasan como villanos y mucha gente que pasa como villano, pero pues dicen que la historia la escriben los vencedores o una vez le preguntaron a Winston Churchill, ¿y cómo cree que la historia va a hablar de usted? Y él contestó, pues muy bien, va a hablar muy bien. Y dice, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber este tipo de cosas? Dice, porque yo la voy a escribir la historia. Entonces, tenemos siempre eh, muchas versiones de la historia y creo que es muy importante investigar. A veces tenemos solamente dos versiones, pero creo que este es mucho más complejo, una gama de colores, una gama de matices, no todo es tan maquiavélico como blanco y negro. Y ciertamente, eh, pues, la reflexión es aquella del racismo, ¿no? De, de si existe racismo. Y bueno, pues todos lo hemos visto con el presidente Trump, e incluso con nosotros los mexicanos, entre nosotros mismos. Y bueno, si recordamos en tiempo del virreinato, pues había unos estratos que incluso salta para atrás, eh, el mestizo, había toda una taxonomía. Sí, incluso aquí rápido lo vamos a buscar. Eh, um, y es muy interesante cómo el mulato, el diferentes a nombres que hasta parecieran hasta chistosos, ¿no? Eh, Lobo, que dice que es el salta para atrás con una
una mula. Ahora sí, vamos a leer 16, una taxonomía de 16 formas de ver esto, cómo estaba en el virreinato. Esta pintura de castas que está en el siglo XVI, en la Nueva España, que bueno, muchos critican porque pues pasamos por aquella época, pero pues esto es la historia de los imperios, la historia de las humanidades, cómo nace un imperio, por ejemplo el imperio azteca, cómo surgió de ser esclavizado, un pueblo sojuzgado tan pequeño, y bueno, se convirtió en el imperio más poderoso de Mesoamérica. Pero pues un imperio también tiene su decadencia y viene otro imperio y lo abarca, se fusiona, se mezcla, toman elementos, por ejemplo los romanos que hicieron igual que los aztecas, que bueno, mucho se habla de lo diferente que es los aztecas, los mexicas, los tenochcas, aunque se le tomen como sinónimos, en realidad pues hay una gran diferencia. O sea, nosotros pensamos que, aunque somos seres humanos, incluso los acentos, los matices, la forma en que hablamos, eh, en el norte de México y en cada estado se habla muy distinto, ¿no? Y por eso eh, pues se habla mucho del peje, ¿no? Cómo hablan los tabasqueños, cómo hablan en Veracruz, la gente jalocha, aquí en Puebla, en cada estado en el sur, igual en Venezuela, en otros países, en Colombia, cómo se habla, pero hay incluso, hay por regiones, hay distintos tipos de acento, ¿no? Pero volviendo a esto de las castas, que bueno, todavía existe en la India, aquí dice que el mestizo era el español, la mezcla de español con india. El castizo era el mestizo con española. El español era castizo con española. El mulato era español con mora, con una negra, una mujer negra. Morisco era mulato con española. El chino era morisco con española. Que bueno, hablando de los moriscos, nosotros tenemos también mucha influencia árabe, mucha influencia. Hay, bueno, ya vemos, pues es que nosotros no tenemos nada que ver con los árabes, con los semitas, pues toda la tradición judio-cristiana, pues los fenicios, que los libaneses, los judíos, bueno, todo, o sea, el simple hecho de tener la tradición judio-cristiana, bueno, es pues, el nombre de Guadalajara, ¿no? Y otras palabras que existen, ojalá en español, ¿no? Dios quiera, que significa, ¿no? Entonces aquí dice que el chino, que es el número 6 es morisco con española. El 7 el saltapatrás, que tanto hablaba Chumel Torres así de forma, con su sarcasmo, que de hecho mucho tiempo dije, bueno, ¿cómo es posible que Chumel diga tantas cosas así de forma pues prácticamente impune? Pero no solamente él, sino muchos comediantes, pero no, realmente hoy está llegando la situación a todas partes, ¿no? Y, y pues incluso entre los comediantes dicen, bueno, ¿cómo puedes hacer chistes de la guardería ABC o pues de temas sensibles, ¿no? Entonces ya estamos llegando a una situación que yo creo que sería muy importante aclarar, ver cómo armonizamos todo esto, porque entonces ya nadie podría opinar de algo, ¿no? Es como, pues, en la Biblia viene como dice, pues el castigo de la mujer adúltera, asesinarla, matarla a pedradas, ¿no? Hasta que, pues, Cristo dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tanto le estuvieron molestando que dice, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie, se fueron los más viejos y ya, bueno, se quedaron los más jóvenes y pues nadie pudo lanzar la primera piedra porque pues nadie estaba libre de pecado, ¿no? Que pecado es una palabra así que suena muy mala, pero es error, o sea que bueno, al menos así hay un documental que dice no acertar en el blanco, ¿no? Y bueno, el número 8 es el lobo, que es un salta atrás con mulata. Eh, que recordemos que los mulatos, las mulatas eran español con negra, ¿no? Luego el gíbaro o jíbaro, el lobo con china. El 10 es el albarazado, que es jíbaro con mulata.
El 11 en Cambujo albarazado con negra. Ah, porque eso también es muy importante. Yo recuerdo que un profesor en la universidad nos decía, eh, pues si no es que aquí en México no hay negros. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá es de Oaxaca y yo recuerdo que en Oaxaca, incluso aquí en Puebla, yo conocí gente de Oaxaca que es negra. O sea, tuve compañeros en música que pues, prácticamente eran negros. Claro que hay distintos, desde chaparritos, eh, altas también, mujeres altas. Es como los pigmeos, ¿no? Hay pigmeos y gente de 2 metros y todo eso. Eh, bueno, el 11 cambujo es albarazado, albarazado con negra. El 12 zambaigo, cambujo con india. Cambujo eh, con india. El 13 es el calpamulato, calpamulato que era zambaigo con loba. Eh, el 14 es el tente al aire que dice calpamulato con cambuja. El 15 era otra casta que era el no te entiendo, así como en la salsa hay el para ti, para mí, el 70, el dile que no. Bueno, aquí el tente al aire era el calpamulato con la cambuja. El número 15 es no te entiendo, tente en el aire con mulata. Y por último, el torna atrás, que es una mezcla de un no te entiendo con una india. Sin embargo, pues mucho se piensa que no hubo mezcla entre indígenas, por ejemplo, hombres indígenas y mujeres europeas. Lo que pasa es que siempre está eso, en la historia que no se cuenta como si no pudiera existir. Es claro que sí existió, pero pues la historia a veces nos disfraza una cosa como que no existe. Es como, por ejemplo, cuando México perdimos más de la mitad del territorio, eh, pues se quedaron con sus territorios, pero ya cuando han ido, que dicen que hay más de 20 millones de mexicanos, por eso está esta situación con nuestro querido amigo Donald Trump, pues realmente, supongamos, hay millonarios, contratan a gente de limpieza, contratan a gente que les ayude, que les haga, les are sus campos o les ayude, ¿no? En diferentes trabajos. Cuando no es el patrón de viaje en Europa o en otras partes, cuando se podía antes de la época del coronavirus, pues ¿quién aprovechaba la alberca? O sea, realmente las cosas son de quien las puede usar, de quien las puede utilizar, de quien las experimenta. O sea, supongamos que alguien compra una bici, o que es lo mismo, o sea, se va el jefe, se va el dueño, y pues el criado, que supuestamente no tiene ningún poder, pues realmente está en la realidad, o sea, aprovechando eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una taxonomía que aquí pues establecieron, yo creo que pues, los españoles, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden buscar el pintor Miguel Cabrera, cómo representó el sistema de castas en sus obras en 1763. Ah, pero aquí da mmm, algunas diferencias con la anterior. Por ejemplo, dice que el mestizo, el uno es el español y la india. El castizo es el español y la mestiza. El 3 español, o sea, español y castiza. El 4 mulato, que es español y negra. Ah, y vuelvo a esto, ¿no? Como porque ese profesor decía, no, pues en México no hay negros. Y yo recuerdo incluso, me comentaban, dice, no, pues es que hay varias colonias de negros allá, dice, pues unos cuerpazos. Y sí, a mí me ha tocado conocer, sobre todo, pues gente pues, con esas características, ¿no? Yo por eso me niego mucho, o creo que deberíamos reflexionar acerca de lo que, incluso en una película que es de Malcolm X, si no mal recuerdo, en esa película Malcolm, eh, pues creo que es musulmán, era musulmán, y él decía, pues es que siempre el negro se asocia al mal, la magia negra, el negro es las tinieblas, el mal, la oscuridad, y si se fijan en los documentales, eh, creo que en Jesucristo Superestrella, Judas es un negro, si no mal recuerdo.
ahora sí, como dicen de un cura que dice que pues, no le caían bien los argentinos, entonces siempre decía, no, Judas era argentino y que no sé qué. Hasta que le dijeron, no, pues ya no cuentes, mira, si sigues así, te vamos a quitar de esa iglesia. O sea, prohibido decir que, mencionar de nuevo los argentinos, argentinos, que dice que llegó la última cena y pregunta, ¿alguno de ustedes me va a traicionar? Y todos preguntan, Pedro, ¿seré yo, maestro? No, Pedro, me vas a negar, pero no, no sé, vas a ser tú. Antes de que el gallo cante 3 veces, ¿no? Que recordemos que el gallo, pues, es el dios Abraxas de los gnósticos, ¿no? Un símbolo del sol, un símbolo solar. Eh, bueno, y pasa con Tomás, dice, no, no, ¿acaso seré yo, maestro? No, Tomás, tú no. Tomás Dídimo, Tomás, que significa gemelo, y Dídimo también, que significa gemelo. En hebreo y en griego, pero bueno, el caso es que llega con Judas y le dice, ¿acaso seré yo, maestro? Y bueno, en otros chistes dice, qué cínico Judas. Pero en este caso el padre dice, bueno, según el chiste, el cura dice, pibe, che, seré yo, cho, porque el cho argentino, ¿no? Todos, entonces, pues sí, hay muchos chistes, hay muchas cosas, pero pues podemos hablar o ya no podemos hablar. Si alguien es gordo, por ejemplo, apenas vi una publicación que alguien puso que dice que un cura también no quería dar así como que le da en la mano la hostia a una persona negra, ¿no? Y ahí pusieron, ahí le pusieron, no, qué gordo, ¿no? Pero no, no es esa reflexión, digo, no, pues es que no tiene nada que ver, porque ahí estás cayendo en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Guillermo del Toro es gordito, es gordo, pero pues ha dado muchísimas cosas a México, ¿no? Muchos Oscars y películas y la proyección a nivel mundial y la forma de pensar en grande y conquistar muchas cimas y muchas cosas. No, más bien el término que debió haber utilizado esta persona es el racismo, ¿no? Y, y yo creo que esto viene muy bien porque igual en el ajedrez piensan, simboliza la lucha del bien contra el mal. Los blancos son los buenos y los negros son los malos, ¿no? Cuando Boas la torre negra es la mujer, ¿no? Y el blanco es el hombre. O sea, incluso eh, eh, Reinaldo de la Ferrier comenta que dice, no, pues que no es ese simbolismo trillado del el bien contra el mal, ¿no? Es muy simplista, no es así. Es como comenta Daniel Sturning, bueno, somos buenos o malos, dice, pues depende del momento del día en que me agarres, ¿no? A veces estoy de buenas, a veces estoy de malas, a veces hacemos cosas buenas, a veces no. Entonces, bueno, pues ya vimos que al menos con el Loco Valdés, pues cuando dijo el chiste del bomberito Juárez, pues ahí acabó su carrera. O bueno, si no acabó, pues al menos fue vetado. Y sí, recuerdo que Peña Nieto sí frenó a Aristegui, ahora sí que Calderón lo intentó, pero no pudo, ¿no? Peña Nieto sí. A mí sí se me hace un poquito, bueno, ya estaba con plan, con maña que le estaban preparando. Y sí decía muchas expresiones, o sea, yo de hecho no concuerdo con Chumel en muchísimos aspectos que... Pero creo que esta sí era una trampa ya. Y, y bueno, pues tenemos que pensar que si se criminaliza también una postura, o sea, de forma extrema, por ejemplo, los judíos decían que el Yod Jehová que viene miles de veces en la Biblia, lo que es Yahubejú o Jehová o Yahvé o el nombre de Dios, no se podía pronunciar y si lo pronunciabas era pena de muerte, ¿no? O sea, hoy podemos decir Jehová, Yahvé, bueno. Eh, los tiempos van cambiando, o sea, en otras épocas o en otros lugares, si alguien roba, por ejemplo, unos mangos para comer, pues le cortan las manos, ¿no? Como que pretendía por ahí el señor Fake News, Bronco, que bueno, que ahí está, ahí vemos cómo está también mucho eco eso de la libertad de expresión, porque yo recuerdo que, o sea, ahora sí como dice Chumel, estos ojitos lo vieron, estos oídos lo escucharon, y había un programa de radio donde salió Abel García, creo que se llama, no recuerdo la verdad, un político que decía, no, pues todo el mundo sabemos que 5 exgobernadores priistas le financiaron la campaña con 45 millones de pesos al Bronco, o 70 millones de pesos, bueno, una cosa exagerada,
Y el Bronco decía, no, pues que nada, ¿no? Incluso no, que la gente me ayudó así sin dinero y no. Incluso Cristina Azada dice, no, pues con él solito no puede reunir esa cantidad de dinero, no cuajan las cifras, ¿no? Pero bueno, las campañas mexicanas dicen que Madrazo gastó muchísimo más en su campaña para gobernador que Bill Clinton para presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece una situación un poquito grave porque yo creo que en estas circunstancias sí fue muy inteligente Sor Juana, iba a decir Sor Juana Inés de la Cruz, no, San Juana Martínez, que deshabilitó o puso en privado, mientras está trabajando en el gobierno, todas sus redes privadas, sus redes sociales, porque lo que dijeran, pues, es que muchas cosas dependen de la perspectiva, ¿no? Eh, Muchas cosas dependen de la perspectiva y lo que es bueno para unas personas, para otros no, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, pues es que México es un país guadalupano, un país católico, pero pues tú sales y la realidad es que hay muchísimas religiones, muchísimas formas de pensar que dicen, no, pues yo no venero imágenes o no. Entonces puede surgir una guerra, un conflicto porque no hay ese ecumenismo, esa forma de tolerancia hacia la otra persona. No, yo lo que creo es que sí puedes manifestar tus ideas, pero en tu espacio. O sea, no vas a ir a gritarle bueno, sí, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Pero, o sea, pedimos que no haya violencia y pues si se rayan las paredes y se hace de forma violenta una manifestación, pues es la contradicción. Y bueno, no quisiera alargar más este video, pero yo sí creo que es importante analizar pues todo, de hecho desde el mismo simbolismo de lo negro, ¿no? ¿Por qué decimos magia negra? O sea, podemos decir magia mala, ¿no? Magia mala, por ejemplo, ¿no? O asociar a lo negro con la maldad cuando se dice que Osiris, el dios negro, ¿no? Osiris, y muchos he visto que dicen, pues cuando cierras tus ojos entras en la oscuridad y la oscuridad te ilumina, como decía Gustav Jung. O sea, para ciertos procesos de introspección necesitas esa oscuridad, o sea, la noche también es necesaria, el sueño, el dormir, el descansar, todos los procesos, todos los cosas que negras que no necesariamente son malas. Es como simbolizan a la mujer con el mal, ¿no? O sea, es otra cosa que no tiene que ver, o sea, la polaridad, dice, polo positivo, masculino, polo negativo, femenino. Bueno, está perfecto, 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 lo entiendo. O puede ser al revés, no importa, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que en alemán mujer se dice, el sol es femenino. Entonces, pues todo es dual, desde los judíos o los aztecas o náhuatl, pues. Pero a mí me parece sí muy grave esta situación porque tanto en internet, o sea, lo que sucedió con Alex Jones, la censura que prácticamente lo borraron que ya no puede monetizar en YouTube, ya no puede vivir en internet, o sea, te desaparecen cuando su labor era bastante buena, ¿no? Entonces, creo que sí es como muchos andan con bajo perfil, ¿no? Es la forma de protegerse. Y bueno, fueron por Alex Jones, que a mí sí me parece eso bastante grave. Incluso Hugo Salinas Price lo comenta. Y bueno, ese es de los casos que me parecen más graves. No, 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 porque sí me parece que decía muchas verdades, pero cualquier palabra que digas, como dicen, puede ser usada en tu contra, ¿no? O puede ser sacada de contexto. Eh, ¿No? Cuando alguien, por ejemplo, puede estar haciendo una ironía, un sarcasmo, o pues no sé, algo alegórico o como dicen un anagrama, no sé, algo críptico, metafórico. eh, y pues todo eso, si se saca de contexto, puede ser pues lo peor. O sea, ya a nivel masas es otra cosa que en un diálogo, eh, como cuando pues los Beatles dijeron que eran más populares, bueno, John Lennon dijo que eran más populares que Jesucristo, bueno, pues quemaron sus discos y todo eso. Entonces, pues a lo mejor si estás aquí en México y dices que Mahoma es X cosa, pues no pasa nada porque aquí la mayoría no. Pero si vives en un lugar como pues, el Medio Oriente, pues realmente tienen su fe muy arraigada, ¿no? Y pues yo creo que sí, sí, sí hay muy poca libertad de expresión, sí hay mucha censura ya en Internet, ¿no?
Yo recuerdo que esta viróloga Judy Mikovits pues censuraron su video, ¿no? Como falso, y incluso Rafa Pal pues también lo tuvo que quitar. Entonces eso me parece muy grave porque no hay todas las versiones, ¿no? Como que no puedes, nada es la versión oficial